Hola, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bienvenidos a este devocional. Pues vamos a comenzar. Estamos viendo Proverbios y vamos a ver. Ups, se me movió aquí. Vamos a ver Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12. Y dice así: hay caminos que al hombre le parecen o le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y voy a subrayar en este versículo una palabra que va a ser clave, donde dice le parece. Bien, ahora vamos a ver Proverbios 3, versículo 5. Proverbios 3, versículo 5. Otra vez se me movió. Ahí está ya. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Bueno, ahí están dos versículos muy importantes de Proverbios que nos están enseñando cosas muy valiosas, que si nosotros aplicamos esto que estamos leyendo, si lo aplicamos a nuestra vida, o por lo menos tenemos la intención de hacerlo, yo creo que muchas cosas estarían a nuestro favor y muchas cosas cambiarían. Del primer versículo que leímos, te dije que íbamos a hacer énfasis en la palabra donde dice, le parece. Y después de entonces leímos este versículo que comienza diciendo, fíate o confía en Dios con todo tu corazón, o pon tu confianza, o fíate en el Señor de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Y eso donde dice, no te apoyes en tu propia prudencia, es el resultado de el texto anterior donde decía, hay caminos que al hombre le parecen, le parecen derecho. Y acá dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Después dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y eso de qué me está hablando? De aprender a depender, aprender a confiar en Dios, en todo lo que vaya a hacer, en todo lo que haga, en todos mis proyectos. Y que no solamente me apoye en lo que yo pienso, en lo que a mí me parece. Si bien es importante tu opinión o nuestra opinión, si bien es importante lo que nos parece o lo que pensamos, hay algo que es mejor que eso, y es la opinión de Dios, lo que le parece a Dios y lo que piensa Dios. Cuando yo estoy direccionando en ese sentido, es porque estoy confiando en Dios. Y no me estoy apoyando en mi propia prudencia, lo estoy reconociendo en todos mis caminos, en todos. Y eso no quiere decir, a pesar de eso, no quiere decir que no me voy a equivocar o que no voy a cometer errores, porque mira lo que sigue diciendo. Él va a enderezar tus veredas. O sea, aún Dios mismo va a corregir sobre la marcha, sobre el camino. Y termina diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no es solamente lo que me parece, no es solamente mi opinión o no es solamente lo que pienso. Estamos aprendiendo a que hay algo mejor que eso. Y es lo que piensa Dios, lo que opina Dios, lo que le parece a Dios. Teme al Señor y apártate del mal. Tener temor a Dios habla de reverencia, habla de respeto, habla de honra, habla de darle el lugar a Dios, su lugar. Eso es temer al Señor. Y eso nos va a permitir apartarme del mal. No solo es lo que pienso, no solo es lo que creo, no solo es lo que opino, sobre todo es lo que Dios opina. Y la última parte es importante de este versículo porque dice, ten temor a Dios. Y tener temor a Dios es lo que te dije, reverencia, respeto, honra, darle su lugar, me importa lo que Él quiere, me importa su voluntad y estoy dispuesto a ya no solamente hacer mi voluntad, sino empezar a hacer la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo de estos dos versículos de Proverbios. Los estamos como que juntando, estos dos versículos los estamos complementando.
Y uno de los ejemplos más claros de estos dos textos de Proverbios los vamos a encontrar el ejemplo en Génesis 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6. No sé si empiece diciendo ahí en tu Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Si dice así, ok. Entonces sí es el versículo 6 y dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, voy a repetirlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Ahora fíjate, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Justamente ahí vemos el ejemplo. A la mujer le pareció bueno, pero ¿cuál fue su fin? Lo conocemos, ¿cuál es el fin? Ahora bien, pregunta, en ese momento la mujer se fió de Dios de todo su corazón. La respuesta es no. La mujer se apoyó en su propia prudencia. La respuesta es sí. ¿Reconoció a Dios en su camino o en su decisión? La respuesta es no. ¿La mujer fue sabia en su propia opinión? La respuesta es sí. ¿La mujer temió al Señor y se apartó del mal? La respuesta es no. Ay, qué mujer de veras. Ah, no es cierto. No, cuando estamos hablando de la mujer, por supuesto estamos hablando de la mujer y el hombre, porque los dos son uno. Solamente es un ejemplo muy claro de lo que la mujer, el hombre dejaron de hacer y cuáles fueron sus consecuencias. Justamente lo que empezamos a ver en Proverbios. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, algo codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, como diciendo, órale, usted también entrele, y cállese, y no diga nada, órale. Y ahí tienes al otro comiendo. El cual comió así como ella. Entonces, ni el hombre ni la mujer fueron sabios.
no tomaron en cuenta a Dios, fueron sabios en su propia opinión. La decisión que ellos tomaron les pareció lo correcto. No confiaron en Dios. Se apoyaron en su propia opinión, en su propia prudencia. No tomaron en cuenta a Dios. No le preguntaron. No hubo un temor a Dios. No le dieron el lugar a Dios. No se apartaron de lo malo. Y entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Dice, entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y cosieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Había desnudez, por lo tanto había vergüenza, por lo tanto había culpa. Se dieron cuenta que Dios estaba cerca, lo escucharon. Seguramente Dios los buscaba, pero ellos decidieron esconderse. Ellos decidieron esconderse. Y seguramente Dios, y no seguramente, y Dios los buscaba para confrontarles, no para destrucción, no para condenación, pero sí para hacerlos volver en sí, para que hubiera un arrepentimiento. Y ellos no solo se escondieron, sino aún justificaron sus actos. ¿Cuáles actos? No temer a Dios. Se apoyaron en su propia opinión o en su propia prudencia. No confiaron en Él. Tomaron una decisión que a ellos les parecía lo correcto. Qué importante es entonces tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. En este momento, Adán y Eva perdieron todo lo que Dios les había entregado. Perdieron todo lo que Dios les había entregado. Dejaron que la serpiente viniera a robar, a matar y a destruir. Lo que veíamos ayer, ¿se acuerdan? Eh, lo permitieron. Dejaron que sus sentidos fueran extraviados. El hombre y la mujer cambiaron su deleite. El hombre y la mujer cambiaron
la honra, de deleitarse en Dios, de honrar a Dios, dejaron de hacerlo y se pusieron en una posición de vulnerabilidad. Necesitamos cuidar, aprender a honrar, a temer y a deleitarnos en Dios. El día que dejemos de hacer estas tres cosas, estamos en peligro. Por eso el Salmo 37:4 y el versículo 5 dicen lo siguiente: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Había algo en el corazón de Adán y Eva que fue descubierto por la serpiente, que la serpiente le abrió los ojos a Eva para codiciar, para querer tener algo, donde la serpiente le decía: serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Y, y si a nosotros nos falta algo, si tú sientes que necesitas algo, en ese deleitarme en Dios tenemos la oportunidad de que sea Dios el que conceda las peticiones de nuestro corazón, pero nunca la serpiente, que sea Dios. Es decir, el enemigo va a provocar que yo me deje de deleitar en Dios y va a provocar que mis sentidos sean extraviados para hacerme creer que puedo obtener las cosas fuera de Dios, fuera de Dios. Por eso después en este versículo 5 dice: encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él lo hará. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Que confíe en mí mismo e indirectamente en la serpiente. Pero la clave es deleitarme en Dios, seguir honrando, seguir adorando, seguir reconociendo su lugar, su posición, la posición que Dios tiene en mi vida. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y espera a que Dios lo haga. Amén. Ok, vamos a dejarlo aquí. Oramos. Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias por este día. Gracias, Señor, por esta reunión, por este devocional que tú nos permites ser parte y aprender y conocer más de ti. Señor, fuiste muy claro con nosotros hoy y es tan fácil cruzar esa línea de confianza,
de prudencia, de opinión. Y si es bueno lo que yo piense, lo que yo opine, lo que yo quiera, tú nos enseñas que hay todavía algo mejor y es en ti y es a través de ti. Quiero reconocerte en todos mis caminos. Enséñame a ser esa persona prudente, a ser esa persona que busca tu voluntad, que busca tu opinión. Enséñame a ser esa persona que se deleita en ti, que te honra, que tiene un temor a ti. Enséñame a ser esa persona que te da el lugar que tú tienes. Perdóname si he tomado decisiones incorrectas. Perdóname si me he apoyado solamente en mi opinión, en mi voluntad. Perdóname si he confiado solamente en mí mismo. Perdóname, Señor. Enséñame. Enséñame a depender más en ti y menos en mí. Tú dices que tú enderezarás mi camino y yo lo creo. Tú dices que tú lo harás y yo lo creo. Esperamos en ti, confiamos en ti, nos apoyamos en ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y te damos gracias, y te damos la gloria, y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.